Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, Simisae, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa SimiChat. Pues como ya es costumbre, seguimos transmitiendo desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares y de Simiradio, quien atrás de los controles está nuestro querido amigo Oliver, quien hace la maravilla de la tecnología para que aparezcamos en sus pantallas. También le mandamos un afectuoso saludo a nuestro queridísimo amigo El Capi y a todos nuestros compañeros de comunicación social y por supuesto a todo el equipo de Centro CIME de Salud Emocional, quien hace posible que todo este tipo de programas de su interés lleguen a sus casitas. Y pues bueno, hoy estoy muy contento de recibir y de entrevistar en este programa Simichat al psicólogo Arturo Martínez. Arturo, bienvenido a Simichat, no es la primera vez que estás, qué bueno que nuevamente te animaste a participar con nosotros. Sí, muchas gracias por la oportunidad como siempre y bueno, estar trabajando en SimiChat. Y pues bueno, vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Les decía hace un ratito a Oliver y Arturo que antes del programa que no logro integrar en mi mente cómo alguien puede enamorarse de una inteligencia artificial, tal vez sea un tema generacional, tal vez sea por mi edad que no logro entender ciertas nuevas tendencias, pero para eso está Arturo que nos va a hablar de ello y nos va a platicar por qué suceden este tipo de cosas. Usted que pues, a lo mejor tiene hijos o tiene adolescentes en casa y que los ve pegados a su celular, bueno, pues es un tema que le puede interesar también. Y déjenme les platico un poquito que Arturo es licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. También es licenciado en filosofía con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM y es egresado de la maestría en docencia de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y pues bueno, Arturo, ¿qué te parece si nos recuerdas un poquito cómo es que nuestros queridos seminautas se pueden contactar con nosotros si quieren recibir apoyo emocional? Sí, pues como en todas las ocasiones, ustedes recordarán que aquí en Simisae brindamos atención psicológica gratuita, lo podemos hacer vía telefónica, por ejemplo, marcando al 800-911-3232. Estamos las 24 horas, entonces pueden trabajar con alguno de mis colegas, conmigo, etcétera. También nos pueden encontrar en vía escrita por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Em, las redes sociales, por ejemplo, son Centro Simi de Salud Emocional. Ahí pueden formular preguntas, pueden chatear con alguno también de mis colegas. Y también vamos a ir trabajando. Estamos las 24 horas. E insisto, el servicio es gratuito. Así que no hay pretexto para no atenderse, yo siempre lo digo, cada segundo es una oportunidad maravillosa para cambiar. Entonces está usted a un tecladito de mandarnos un mensaje y hacer posible un cambio en su vida de eso que le esté incomodando. Pues bueno, el programa lo titulamos Me enamoré de mi Alexa, ¿no? Amor e inteligencia artificial. Y bueno, pusimos esto de Alexa porque es como un aparato, un dispositivo que como que conocemos más, ¿no? Al menos las generaciones que están en mi edad lo conocemos más. Pero realmente Alexa, nos platicabas, Arturo, no es como tal una inteligencia artificial, pero cuéntanos entonces, ¿qué es una inteligencia artificial o qué entendemos por ella? Perfecto. Esa es justo la pregunta clave, ¿no? ¿Qué podemos entender como inteligencia artificial? En su sentido más general y obviamente pensándolo en la vida coloquial, es decir, lo que nos relacionamos con las personas, etcétera. Em, Entendido formalmente, la inteligencia artificial son todo este conjunto de algoritmos que hoy en día están en Internet particularmente, y cómo estos algoritmos delimitan información en específico. Es decir, con algoritmos nos referimos a una serie de pasos para la resolución de un problema, pero que ya no está realizada precisamente por una persona, sino que está realizada por una máquina.
En dicho sentido, una inteligencia artificial, por ejemplo, nos permite poder formular preguntas muy generales, nos permite responder también a esas preguntas, pero toda esa información que da respuesta a nuestras preguntas está basada en lo que se denomina bit o información reducida a una cantidad muy, muy pequeña de información que está concentrada en Internet, de modo tal que el conjunto de información que nosotros podemos encontrar en redes sociales, pues está delimitada a través de estas inteligencias. ¿Por qué lo denominamos inteligencias? Porque va resolviendo diferentes dilemas o diferentes problemas. Okey, que recuerdo la definición tal cual, ¿no? De inteligencia, o alguna de sus definiciones que lo veíamos en la carrera, ¿no? La inteligencia es la capacidad de Claro. resolver problemas, ¿no? Oye, y esto entonces es lo que vemos cuando de repente, estás platicando con alguien, ya sabes, estas ideas conspiroparanoicas de Ujú. que quieres buscar una lavadora y de repente te aparecen muchas anuncios de lavadora en tu Facebook y en tu Instagram y demás, ¿esto es algo de lo que podríamos entender como inteligencia artificial? Eh, no como tal, sino que, o al menos no inicialmente. Es decir, todos los dispositivos que nosotros tenemos, sean, por ejemplo, audífonos, internet, celulares, tabletas, televisiones, inicialmente están unidas o están conectadas a Internet. Entonces, la conexión que se realiza en Internet comienza a, em, lo voy a nombrar así, comienza a unir cada uno de la información que va tejiendo a través de una persona y entonces se determina por llamarlo de algún modo, un perfil, por ejemplo, que obedece a mí, que obedece a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, etcétera, pero que ese perfil está, insisto, cargado de información que nosotros cotidianamente vamos implementando. Se convierte en inteligencia artificial cuando una máquina puede utilizar esa información que está ubicada en estas pequeñas cajitas y entonces te da información particular. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a hablar, aquí yo tengo un celular, ¿no? Yo lo pongo lo voy a colocar em, en una mesa que tengo aquí enfrente. Vamos a estar hablando de cualquier tema, particularmente inteligencia artificial, ya sea que tengan el micrófono activado, que obviamente que esté conectado a internet o que incluso esté en modo avión, la información se queda guardada por el simple hecho de haber utilizado el micrófono. Y entonces cuando finalizamos la conversación, em, a los pocos segundos, a los pocos minutos ya tenemos algunos comerciales, ya tenemos algunas redes sociales de alguna persona en particular con la que hayamos hablado. Eso es muy particular, no sé si les haya pasado cuando se les envía información de algún viaje, que se les envía información de algún producto que consumir. Es decir, se tiende mucho estos algoritmos a dirigirnos hacia el consumo. Mm, esto he escuchado, tiene diferentes opiniones, ¿no? Quienes están muy a favor, quienes están en contra, quienes incluso piensan que ya deberían de existir políticas que regulen la inteligencia artificial, e incluso hasta había escuchado, no recuerdo muy bien el término, Arturo, sobre una especie de pensión y indemnización para los seres humanos cuando la inteligencia artificial gobierna el mundo y ya no seamos útiles laboralmente hablando. En fin, hay discusiones en pro y en contra, ¿no? Sí, Pero, claro. ¿qué beneficios nos aportaría la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana? Perfecto. Incluso recuperando un poco antes de responder a la pregunta, esto de la inteligencia artificial ya tiene varias décadas. Empieza en los 50 con Alan Turing, pues un pensador, un psicólogo particularmente, lo recuerdo más como psicólogo, ingeniero, que lanza la pregunta de, ¿las máquinas en algún momento pueden pensar? Y entonces, pues tiene todo este bagaje histórico que hasta ahorita podemos formularnos. Las máquinas pueden llegar a pensar como lo hacemos nosotros, al menos con lo que tenemos ahorita no piensan precisamente como nosotros, sino que la información que nos dan, pues es mera unión de distinta, como decíamos, bits de información que te van dando respuestas particulares. Ahora, con respecto a los beneficios, ahorita pues somos bastante dichosos, incluso en mi generación, no precisamente soy de la generación que haya nacido con inteligencia artificial, sino que estamos en pleno desarrollo y se vuelve bastante complicado cuando nos hallamos con adolescentes, con niños que pues ya la están utilizando. Pero en fin,
En los beneficios que podemos implementar en sus sentidos más generales son, podemos obtener información bastante rápida, bastante concreta en ese sentido. A veces es muy dudosa, pero la podemos obtener muy, muy sencillo. Otro caso que podemos ubicar sobre la inteligencia artificial son, por ejemplo, que nos da información de lugares, nos da información sobre eh, cómo plantear, por ejemplo, una rutina de ejercicio, si hay alguien que sea gustoso del ejercicio, si hay personas que les gustan los idiomas, te puede plantear toda una serie de pasos que tú vas a llevar para aprender alemán, para aprender francés, inglés, etcétera. Si te gusta, por ejemplo, la música, pues te dice cuáles son los pasos iniciales para que una persona inicie a aprender a tocar el piano, a tocar la guitarra. Es decir, como se suele decir coloquialmente, el cielo es el límite porque precisamente hace alusión a toda la información que está concentrada en Internet y eso basta con que nosotros aprendamos a preguntar, que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, qué tipo de pregunta podemos plantearle a la inteligencia para que nos dé información y entonces cada día sea más específica en dicho sentido. Ahorita que mencionabas esto del acceso a la información, recordaba mis épocas de estudiante en donde tenía que ir a la biblioteca y para encontrar un libro había ficheros enormes, ¿no? Entonces uno tenía que abrirlos y encontrar la ficha bibliográfica entre un mar de fichas, ¿no? A lo mejor los que están por ahí de mi edad se acordarán, ¿no? Y quienes vivimos esa época, he encontrado compañeros o amigos de generación que criticamos un poco esto de los jóvenes, ¿no? De que ahora ya no leen, ahora ya lo encuentran todo más fácil, que ya no van a las bibliotecas. En fin, ¿tú crees que esto sea una desventaja? Es decir, así como hay beneficios y ventajas que nos acabas de mencionar del uso de la inteligencia artificial, ¿tú crees que también represente alguna desventaja el uso tal vez ya cotidiano? No sé si llamarlo excesivo porque ya está en toda nuestra vida de manera cotidiana. ¿Crees que represente también a alguna dificultad o tenga alguna complicación? Sí, bastantes complicaciones. Y bien lo comenta, en estos cambios generacionales, en estos cambios también de los usos de los dispositivos, hay un concepto en sociología que alude a la sociedad de consumo, que inicia, por ejemplo, en el mitad del siglo XIX, bueno, realmente todo el siglo XIX, y que ahorita la entendemos como la revolución industrial trajo la construcción o el uso de máquinas específicas que nos facilitan resolver bastantes problemas. A medida que los siglos van aconteciendo, estas máquinas se vuelven más específicas. Por ejemplo, hace, no sé, ahora ya puedo decir hace 40 años, pensando en los 80s o en los 70s, los celulares eran enormes, ¿no? Eran Mm, tabiques, como se suele decir, y que ahorita se van perfilando, se hacen dispositivos más discretos, más pequeños, que tienen acceso pues no solamente Internet, sino un conjunto de información. Entonces, en la sociedad de consumo se va delimitando cómo las personas, como los individuos, cada día tendemos a, por ejemplo, a querer las cosas más rápido, a que nos nutra, entre comillas, y que nos genere placer. Y entonces, ensimismados nosotros mismos, válgase la redundancia, en que queremos todo ese tipo de cosas, pues es más rápido acceder a este tipo de información. Por ejemplo, y poniendo sobre la mesa los diferentes dilemas, está, por ejemplo, el uso de Internet para el consumo de realizaciones de tarea, que digamos es un nivel más básico. También está el uso de Internet para, por ejemplo, obtener algún tipo de alimento. Utilizamos ahora aplicaciones, ya no nos tenemos que levantar para ir a la tienda, por ejemplo, porque basta con que utilicemos el mismo dispositivo, solicitar el tipo de alimento que requerimos y entonces allí está en bueno, literalmente en las puertas de nuestras casas. Es decir, mm. la sociedad de consumo va a delimitar que todas las personas o el conjunto de personas que conforman un país, por ejemplo, van a tender a buscar saciar esos deseos que surgen de forma natural, que surgen de forma muy rápida, y entonces, mientras más deseos tengamos, entonces se va a responder con, tú puedes consumir todo este conjunto de cosas que te van a dar la idea de que se satisface un deseo. El problema es que estos deseos pues no finalizan. Por ejemplo, yo tengo hambre y entonces voy a comer. Cuando coma,
puedo comprarme una, no sé, una hamburguesa McDonald's y eso no necesariamente me nutre porque me va a dar la necesidad de consumir otro tipo de alimento más rápido. Y así una y otra cosa y otra se repite hasta que los deseos, insisto, no se terminan de cumplir y nos genera este tipo de problemática. Ah, Pasando, bueno, ahí dime, dime. poniendo solo otro ejemplo, el uso de estas inteligencias artificiales, pensando otra vez en el ámbito educativo, pues ya tenemos el problema en que los estudiantes entregan estos trabajos hechos por inteligencia artificial que son muy fácilmente detectables. Ahorita son muy fácilmente detectables. Hay, por ejemplo, ya páginas que se dedican a ubicar si un documento se realizó con inteligencia artificial, si no se realiza, etcétera. Por ejemplo, en mi universidad apenas me tocó el caso que ya nos solicitan que el documento que manejamos como tesis sea revisada por software especializado que permita delimitar qué tanta inteligencia artificial se está utilizando, cuántas citas están correctamente referidas, qué páginas de Internet están localizadas. Entonces es muy interesante porque alimenta obviamente que nosotros nos mantengamos, regresemos directamente a los libros, pero también tiene la complejidad de que se reduce tanto que ya a lo mejor en algún momento no los necesitemos en cierto sentido. Claro, qué interesante, porque se va simplificando tanto, ¿no? Yo recuerdo que antes, si querías hacer una suma, tenías tu calculadora, ¿no? Y si querías escuchar música, tenías tu reproductor, ¿no? Y si querías escribir, tenías tu máquina de escribir, ¿no? O sea, tenías diferentes dispositivos para cada cosa, ¿no? Ahora quieres mandar un mail, tu computadora, por ejemplo, ¿no? Y ahora todo, 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 música, una calculadora, tu mail, todo está en el dispositivo y ciertamente lo simplifica, pero puede tener sus riesgos. Arturo, estamos en el tiempo, vamos a un corte y ahora sí, ya que nos hablaste de qué es la inteligencia artificial, nos vas a platicar un poquito de cómo es que sucede que alguien puede enamorarse de la inteligencia artificial. Explícanos, por favor, no logro entenderlo. Ya Ok. volvemos, no se despeguen, manden sus preguntas para que Arturo las responda en vivo. Ya volvemos. Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMISAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Seguimos conversando con el psicólogo Arturo Martínez. Ambos somos de Centro CIME de Salud Emocional, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas, todo el año a través de WhatsApp, Messenger, llamada, correo. En fin, no hay pretexto para no atenderse. Y pues bueno, ya en el bloque pasado Arturo nos estaba hablando y explicando qué es esto de la inteligencia artificial, dónde podemos encontrarla en nuestra vida cotidiana, cuáles son sus beneficios y cuáles también son sus riesgos. Pero bueno, el tema de hoy es, me enamoré de mi Alexa, ¿no? Amor e inteligencia artificial. Pero antes de que nos digas, Arturo, cómo es que podemos enamorarnos de una inteligencia artificial, nos tienes que explicar un poquito sobre lo que es el amor líquido, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hay de eso. Sí, sobre todo para hablarlo como marco de referencia y saber de dónde estamos partiendo para indagar en esta problemática del amor. Hay un sociólogo fallecido apenas hace un par de años que se llama Sigmund Bauman y tiene un texto bastante peculiar que se llama Amor líquido. De hecho, él es uno de los autores que va a hablar sobre esta sociedad de consumo, aunque él la denomina como sociedad líquida o modernidad líquida. Pero ya desde ahorita se nos viene a la mente la pregunta de a qué se refiere esto de lo líquido. Eh, Cuando Bauman o Sigmund Bauman comienza a hablar de esta amor líquido, se refiere y hace esta comparación. Dice, hace algunos años
las personas que fungen ahora como nuestros abuelos o como nuestros bisabuelos o como nuestros padres, etcétera, tienen una forma particular de relacionarse. Esta forma de relacionarse estaba basada en el compromiso, obviamente la responsabilidad, pero también había la obligación. Es decir, cuando nosotros gustábamos de alguna persona, nos acercábamos, comenzaba el proceso de cortejar, llegaba un punto donde se llegaba a la formalización de una relación y esta relación regularmente finalizaba hasta que las dos personas fallecieran. Es decir, los acuerdos o la responsabilidad tenía un tinte distinto, de modo tal que ese tinte llegaba a que la voluntad se colocaba en la vida de la persona y se asumía toda la responsabilidad posible. Ese, digamos, es algo que él llama el amor sólido o lo que tiene forma más concreta. Por el otro lado, habla ahora sí del amor líquido. El líquido, por ejemplo, nosotros cuando lo colocamos en un vaso, en algún objeto, podemos pensar muy rápidamente que ese líquido adquiere la forma del lugar donde se encuentra. Si yo tengo un jarrón que tiene una forma de un corazón, bueno, el líquido va a tomar esa forma de un corazón. Entonces Bauman dice, bueno, cuando las personas van cambiando y se presenta esta modernidad líquida, esta sociedad de consumo, las relaciones tienden a manifestarse de ese modo. Las relaciones se convierten en líquidas. ¿A qué se refiere con lo líquido? A que tienen múltiples formas en las que se van presentando. Y entonces aparecen aquí múltiples ejemplos. Y no estamos diciendo que solamente ocurran en la sociedad que va desde 1980 en adelante, sino que seguramente también pudo haber ocurrido años atrás. ¿A qué nos referimos con esto? A que las relaciones, em, es que iba a decir, ahora tienden a, pero hay de todo tipo, ¿no? Que las relaciones formales entre dos personas tienen múltiples formas, aunque la característica principal es que van a estar basadas precisamente en esto que decíamos de, em, ¿cómo nombrarlo? Se me fue el concepto. Modernidad líquida, esta rapidez, esta sociedad de consumo. En las relaciones, que también tienen esta afectación, suelen ser muy rápidas, muy efímeras, y entonces, ¿qué es lo primero que aparece en la persona cuando comienza a interactuar con otra? Aparece primero el cuerpo, es decir, el deseo está basado única y específicamente en el cuerpo y sus respuestas particulares. Esto va a traer como consecuencia que, por ejemplo, el ejercicio de la sexualidad, y pongo la palabra la sexualidad, porque no se incluye nada más la relación sexual, sino que la sexualidad va a ser el eje principal o el motor que va a dirigir a las personas bajo este amor líquido. Y poniéndolo en términos más coloquiales, existe un conjunto de personas, pueden ser de diferentes edades, que van a estar guiados a través de sus deseos, pero esos deseos van a tratar de cumplirse lo más rápido. Es decir, yo conozco una persona y quiero mantener relaciones sexuales con esa persona, y al día siguiente ya no me puedo interesar tanto o no me voy a estar preguntando siquiera quién era esa persona. Es decir, con el único fin de satisfacer esos deseos biológicos, esos pulsos naturales que surgen del cuerpo, lo meramente biológico. Mientras más duermo, mejor. Mientras más como y más rápido, mejor. Mientras menos tiempo me lleve ir al baño, pues mejor. Mientras más fácilmente me pueda reproducir, pero ya ni siquiera en una reproducción biológica, sino en un deseo simplemente de satisfacción corporal. Y entonces, en este tinte entre la diferencia de lo sólido y lo líquido, pues lo líquido tiene estas formas y entonces podemos mirar cómo, pues, no sé, hay múltiples ejemplos como estas relaciones poliamorosas, ¿no? Una persona puede estar con múltiples parejas, una persona puede estar casada con múltiples parejas, una persona puede mantener relaciones abiertas, que digamos, no estamos colocando ningún tinte moral. Son formas en que las personas se van relacionando o nos vamos relacionando y entonces va a dar cuenta sobre cómo em, se va rompiendo esa lógica, por llamarla tradicional o inclusive patriarcal en otros, de otras décadas. La peculiaridad que va a tener este amor líquido es que, bueno, si bien
La ventaja puede ser que se pueden tener múltiples parejas, el problema es que se tienen múltiples parejas y eso trae en evidencia los problemas afectivos, los problemas en los afectivos, por ejemplo, los de soledad, los de la tristeza. Y ahora, perfilándolo a lo que es la inteligencia artificial, si tenemos un adolescente o inclusive un adulto, ahí me quedaré con el adolescente de momento, con todas las complejidades que tiene su edad a los 15 años, con las carencias afectivas que pueda estar experimentando, con las relaciones buenas o malas que esté viviendo, un sustento que se genera por desarrollo es esa sensación o esa percepción de la soledad o no sentirse escuchado. Y entonces, cuando comienza a socializar con las personas, seguro que puede encontrar información, pero si a eso le agregamos un dispositivo, llámese algún software, algún tipo de contacto en alguna página, que mediante el cual comience a dialogar con esta persona, em, va a encontrar, por ejemplo, que ese dispositivo está a las 24 horas. Ese dispositivo le da la información más específica y más precisa que esa persona está buscando, que el dispositivo también puede estar acompañándolo ya no solamente en la cuestión temporal, sino también en la espacial. Puede, por ejemplo, tener el dispositivo celular y entonces se va a la escuela y comienza a interactuar con la inteligencia artificial, se puede ir con sus abuelos y bueno, más bien continúa hablando con la inteligencia artificial. Es decir, están múltiples espacios y ese contacto que va teniendo y la información que está recibiendo de la inteligencia artificial cada vez se perfila más. Lo decíamos al inicio, solo para finalizar este punto. Em, las inteligencias artificiales, como también las redes sociales, van obteniendo información de nosotros, lo que buscamos, em, y es literalmente todo lo que buscamos y lo que ponemos en una cuenta de Gmail, en una cuenta de Facebook, en una cuenta de Instagram, etcétera, queda almacenado. Y entonces cuando nosotros utilicemos una inteligencia artificial y lo relacionemos o hagamos inicio de perfil con nuestra cuenta de Gmail, con nuestra cuenta de Facebook, pues entonces va a tener mayor facilidad y la respuesta es que, claro, nos vamos a sentir bastante entendidos porque la inteligencia artificial comienza a dar información a partir de todas nuestras búsquedas y a partir de toda la información que se ha quedado guardada en la red. Mm. Oye, ahorita que mencionabas esto del ejemplo del adolescente que ciertamente trae sus complejidades por el tema de neurodesarrollo, individualidad, el quererse parecer menos a sus papás, el empezar a tener otro tipo de prioridades, como tener relaciones con amigos más que con papás, en fin, tiene sus recovecos, ¿no? Y la parte social es parte fundamental del desarrollo de un adolescente. Pero cuando hablas de que hay un adolescente que es tímido, que no socializa mucho, que no tiene como grandes contactos sociales, pues supongo que en ese escenario, hipotetizando, solamente haciendo un, 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 un un contexto, a manera de suposición, no tiene tampoco como redes de apoyo o padres que estén dando un soporte emocional. Y con esta necesidad tan particular de los adolescentes de conectar y de pertenecer a un grupo social, encuentra, ¿no?, este tipo de inteligencia artificial, donde, pues, le habla, le platica y obtiene una respuesta inmediata que no se lo da el ambiente, no se lo da además por algún tema. Cuando empiezas a relacionarte más con este tema de la tecnología, específicamente, que es nuestro tema con la inteligencia artificial, este tipo de relaciones o empezar a sentir emociones por una inteligencia emocional, ¿se debería entonces a una carencia afectiva, a un problema emocional? ¿A qué se debería o no tiene relación? Porque también podría ser que no. Bueno, es bastante interesante la pregunta porque, digamos, así de forma inicial, igual hipotetizando a este adolescente, si tiene estas carencias y se encuentra con que hay ya no alguien, ni siquiera, sino hay algo que está respondiendo a esas carencias, casi en automático se empatarían. Es decir, respondería a todas esas necesidades o estos deseos que este adolescente está solicitando. Aunque como bien se formula, si quitamos la cuestión de sí, del adolescente, es que estoy pensando mientras voy hablando porque no es
como tal, pues es un dilema actual, ¿no? Ujú, Y regresando, la cuestión se daría, al menos con lo que puedo entender y con lo que la dirección que está tomando el uso de la inteligencia artificial, que no solamente hay todo un conjunto de aplicaciones que día con día, y eso es literalmente, día con día van apareciendo diferentes software que utilizan esta inteligencia artificial, eh, sino que si bien las relaciones sociales que van estableciendo ya las personas en un sentido general, poco a poco vamos teniendo o nos vamos perfilando hacia el uso discreto o indirecto de este tipo de inteligencias. Por ejemplo, el uno de los puntos principales que dio cabida a pensar esta charla es que la inteligencia artificial ya no necesariamente está implicada en software que nosotros tenemos que pagar, sino que ya está implicada en las aplicaciones, válgase la redundancia, que utilizamos cotidianamente como lo va a hacer Facebook, como lo hace Instagram. Hay un meme, así lo pongo muy rápido, una serie que se llama South Park y eh, ponen ese ejemplo de un niño que está utilizando inteligencia artificial para comenzar a chatear con su novia. Es decir, su novia comienza a mandarles mensajes, él no tiene tiempo para responderle a la novia, utiliza la inteligencia artificial para obtener los datos muy específicos de qué le va a responder y entonces eso lo copia y lo pega en la conversación con la novia y la novia técnicamente está teniendo una relación con la inteligencia artificial por el uso que está haciendo el muchacho. Y no es muy lejano, em, porque, insisto, la población más vulnerable, cuando digo vulnerable no lo digo en un sentido negativo, sino que es la que está más cercana e incluso tiene más conexión con ese tipo de información. Em, Son los adolescentes y esos adolescentes pues van a tener más uso de este tipo de conexiones. Insisto, a lo mejor no precisamente que se enamoren per se de la inteligencia artificial, sino que es el vínculo o es el medio mediante el cual ahora comenzamos a relacionarnos. Por ejemplo, ujú. y lo puedo plantear aquí como una situación que pasa en múltiples plataformas, pero cuando nosotros estamos escribiendo con personas, no sé si le ha pasado, pero que de pronto las personas consultan, ¿estoy hablando con una persona o estoy hablando con una inteligencia artificial? Y bueno, ahí respondemos, ¿no? Es que es una persona, etcétera. Pero a medida que han pasado los años, pues estas inteligencias artificiales se vuelven más finas, más discretas, y entonces es muy probable que sean las que se sigan utilizando a medida que pase el tiempo y que sean estas mismas las que puedan eh, incluso voy a decir una burrada, fíjese, porque es la cuestión de que podrían dar algún tipo de consulta médica o dar información sobre una consulta psicológica. Y eso, en efecto, es bastante problemático, pero ya no es muy lejano. Si nosotros le preguntamos a una aplicación que se llama ChatGPT, oiga, me siento triste, ¿qué puedo hacer? En 5 segundos, 10 segundos máximo, ya nos da información sobre qué podríamos estar haciendo. Ya no requerimos a un profesional médico, ya no requerimos a un profesional de la salud en general. Eso lo dejo como pregunta. Fíjate qué interesante y qué complicado a su vez, no sé si llamarlo riesgoso. Vuelvo a insistir, lo hablo desde mi concepción del mundo por mi generación, pero no sé si esto también vaya, em, quitándole habilidades sociales a los jóvenes, a los adolescentes. Te platicaba, ¿no? Hace un rato antes de entrar al programa de una entrevista que le hacen a Daniel Siegel, del cerebro en la palma de tu mano, que su hija que tiene una cita y entonces el chico se la pasa en el celular. La chica muy incómoda decide ver también el suyo porque no le presta atención y resulta que el chico le está mandando mensajes diciéndole que no se siente cómoda hablando con ella frente a frente, entonces que mejor lo hagan por mensaje estando frente a frente, ¿no? Pero, bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte también y regresamos y ya nos hablas sobre, pues, cuáles son estos riesgos entonces de el uso de la inteligencia artificial, si realmente perdemos habilidades sociales o solamente son una nueva forma de comunicación y acercamiento humano que nosotros mayores no entendemos? Pues bueno, están llegando preguntas, están llegando saludos, no se despeguen, ya volvemos.
Teniendo en cuenta que muchos mexicanos sufren de problemas psicológicos y emocionales, mismos que se incrementaron por la pandemia de la COVID-19, el Dr. Simi decidió ayudar de dos maneras. Uno, creó el Centro Simi de Salud Emocional, donde otorga 90,000 consultas mensualmente en la línea de ayuda gratuita 800-911-3232. Dos, impulsa el apoyo psicológico y salud emocional, instalando consultorios para brindar atención psicológica presencial gratuita. Hechos sí, palabras no. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi. Atención. Si eres mujer y vives algún tipo de violencia física, psicológica o sexual, en el Centro Simi de Salud Emocional, SIMI-SAE, estamos listos para apoyarte. Ponemos a tus órdenes el 800-911-3232, la línea morada donde los 365 días del año, nuestros psicólogos expertos te ofrecen asesoría gratuita. No estás sola. 800-911-3232, opción 8. La línea morada para brindar asesoría y acompañamiento a la mujer. Bien, amigos, pues estamos de regreso. Seguimos conversando con el psicólogo Arturo Martínez de Centro CIME de Salud Emocional y él nos está hablando sobre amor e inteligencia artificial. Pues bueno, vamos rápido, Arturo, con unos saluditos a Blanquis Pérez, que lo está viendo. Gracias, Blanquis, siempre nos ves. Te prometo que pronto voy a invitar a Gus para que también esté con nosotros. A Eduardo Olmos, a Guadalupe, a Lluvia, saludos. A Vero, que nos manda un hola. A Jazmín, que nos dice que es muy interesante el tema. A Andrea dice, sí, de hecho ya existe la biblioteca de la inteligencia artificial. ¿Pudieran hablar de eso? Ahorita nos comentas. Avi Pérez, gracias por compartir. Alex, gracias por compartir. Wens, saludos, gracias. Manuel Cuadra, saludos a 0136 Obregón 2. Saludos al, supongo que es una sucursal, de 0136 Obregón 2. Ah, Ivonne, gracias amiga por estarnos viendo. Un abrazo, interesante tema. A Verónica que nos manda saludos, a Rosa, a Ivonne que nos mandan preguntas, ahorita las leemos, a Cris Cuevas que lo está viendo, gracias también por verlo, Cris, a Giovanna Aide que nos ve, gracias Aide, a Sol también nos manda preguntas, a Mariana, a Luis que también nos manda un comentario, dice, ya existe una inteligencia artificial con la que puedes chatear por WhatsApp que te contesta en situaciones que requieren ayuda psicológica. Se especializa en eso. Ahorita nos hablas al respecto. Anaí Orduña, gracias Anaí por estarnos viendo. Vamos a tener un programa con Anaí, con la psicóloga Viri, y vamos a estar hablando de la película de Intensamente 2, que se puso como muy de moda con este tema de ansiedad y demás. Y está interesante, no se lo pierdan, ya estarán viendo ahí en redes cuándo es el programa, ojalá que lo puedan ver. Y bueno, entonces ahorita vamos con las preguntas, Arturo, para que nos termines entonces de dar esta idea sobre cuáles son estos riesgos entonces de utilizar la inteligencia artificial en las relaciones humanas. Si crees que nos quita habilidades sociales, si crees que nos aleje, o incluso en las relaciones cercanas, estamos más al pendiente del dispositivo que de la pareja que tenemos a un lado. ¿Cómo nos afecta? Sí, pues me mantendré en la consigna de que en efecto hay una afectación afectiva y una afectación relacional, sobre todo insistiré en esta cuestión de los dispositivos. Cuando digo dispositivo, esa es una lectura bastante interesante. Hay un filósofo que se llama Gilles Deleuze, es un francés, y habla sobre el concepto de dispositivo. Refiere, los dispositivos pueden ser objetos, pueden ser discursos, pueden ser instituciones que se van a encargar de formular ideas para que las personas las utilicemos en la vida cotidiana. Es decir, ya no solamente es el celular, sino que hay em, una institución, por ejemplo, que es Google, que va a delimitar cuáles son los discursos que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué lo mencionamos? Porque estos dispositivos, insistir un poco, se vuelven más finos y se vuelven más discretos. Por ejemplo, poniendo la consigna, es raro, bastante raro, al menos no lo he escuchado mucho bueno, no lo he escuchado mucho, fíjese, lo estoy pensando, en personas que salgan de su casa con la ausencia de un dispositivo móvil, un celular. No sé bueno, seguro que las hay, pero me refiero a que hay una cuestión bastante amplia donde se normaliza el uso de estos dispositivos. Por ejemplo, están los Apple Watch o estos celulares perdón, relojes que utilizamos y que te dan la frecuencia cardíaca, te dan las horas del sueño. Utilizamos cotidianamente, em,
el uso del celular, utilizamos también, se me acaba de ir el nombre de estos que salieron en Apple, estos visores que te permiten estar en Sí. la cotidianidad viendo realidad virtual, que bueno, en México, pues con este problema de la violencia, pues, es de mucho cuidado, ¿no? La utilización de estos últimos. Pero entonces, entre que hay riesgos y entre que hay ventajas, los riesgos en la cuestión de la socialización es precisamente que nos mantenemos todavía aún más conectados continuamente las 24 horas, inclusive en las horas de sueño, porque seguimos dando información. Y entonces eso va a traer como consecuencia que em, existe una posibilidad en que haya ausencia de habilidades sociales en las personas conforme va pasando el tiempo, que estemos más acostumbrados a mirar el teléfono, el celular o la inteligencia artificial y que eso traiga como complicación que estemos ensimismados, es decir, reuniendo todas las pistas que hemos ido recabando en la sociedad de consumo, el alimento ya lo tenemos en el dispositivo. La socialización también la tenemos en el dispositivo. Las horas de sueño también las tenemos en el dispositivo. Es decir, la gran mayoría de las actividades que nosotros requerimos están en el dispositivo. Incluso el contacto, el hecho de conocer a las personas como bajo la utilización de aplicaciones como Tinder, como OnlyFans, es decir, pongo y las menciono así con todo el peso de la crítica en el sentido de cuál es la dirección que se está llevando en el sentido de la interacción social. Y Mm. entonces, pues sí, la consigna es esa. Hay un decremento en las habilidades sociales y obviamente la pregunta queda, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros bajo el uso y función de todos estos tipos de dispositivos? Ya que va a ser bastante complicado que nos desapeguemos o nos deshagamos de todo de todos estos dispositivos. Pues, como todo, justamente tendrá sus lados positivos y no tan positivos, pero pensando, como decías, en las poblaciones más vulnerables o que puedan hacer mal uso de estas inteligencias artificiales o que vayan perdiendo ciertas habilidades y demás, ¿cómo prevenir o cómo ayudar a las infancias a que no abusen de o no se expongan tanto a estos riesgos o estos puntos negativos del uso de las inteligencias? Esa es muy buena pregunta. Em, Sobre todo, esa es otra vez mi postura personal. Percibo que es poco evitable que se haga uso, perdón, vaya, que los niños no se encuentren en algún Mm, momento bajo estas lógicas. Y entonces lo primordial puede ser que precisamente, más bien se enseñe a qué preguntar, se enseñe cuáles son los cuidados que se tiene, por ejemplo, en el uso de Internet en general, em, y saber cuáles son los fines que tiene estas inteligencias artificiales. Bien lo mencionaba al inicio. eh, Entre las distintas generaciones que existen, pues hay en la actualidad, mm, pues bastantes generaciones que van a aludir a que todo sea rápido y ya no requiero leer el texto, sino que basta con leer la inteligencia artificial y eso me da información. Basta con que yo me relacione con mi pareja a través de lo que me dice la inteligencia artificial y ya no requiera siquiera hablar con esa persona. Es decir, apelar un poco a Rousseau en la educación, ¿no? Solamente a medida que se implemente la educación directa en el diálogo insistente sobre estos temas y colocarlos en la mesa, pues es una de las vías mediante las cuales se pueda problematizar. bien, pero pues vamos ahora sí con las preguntas para que nuestros seminautas no se queden sin respuestas. Andrea nos decía que hablemos un poquito de la biblioteca de la IA. No sé si puedes hablar un poquito de ello, si tengas conocimiento de eso. Yo estoy perdido en estos temas. Pues igual, o sea, de momento puedo decir, no lo sé en su totalidad. Sé, por ejemplo, que existen todo este conjunto de informaciones utilizando inteligencia artificial para organizar, clasificar, em, y vaya, te dé información sobre desde aspectos muy concretos como autores, libros, fechas, como la revisión de artículos. Por ejemplo, hay unos muy interesantes que tú la aplicación te pide que subas un archivo, bueno, un, es un paper, se me fue se me fue el concepto de un artículo.
uno sube el artículo a la aplicación, hasta da escalofríos cuando uno la comienza a utilizar. Sube el artículo, la inteligencia lo lee y rápidamente te da información. ¿Qué quieres? Quiero el resumen, quiero los datos, quiero los resultados del artículo, quiero que me refieras cuáles son las citas textuales que utilizó, quiero que me refieras cuáles son los artículos relacionados con el tema. Es bastante interesante porque eh, uno ya no tiene que ir a los acervos Mm, directamente para estar buscando texto por texto, sino que la misma aplicación te dirige hacia cuáles son los textos en específico. Y obviamente son los más actualizados, al menos, por ejemplo, en psicología tenemos ese dilema, ¿no? De utilizar regularmente los textos más actualizados para citarlos. Y entonces tiene esa ventaja. órale, qué maravilla. Fíjate que eso sí me impresionó. Rosa nos dice: "Saludos, gracias por compartir. ¿Qué tipo de convivencia emocional se puede establecer con la inteligencia artificial?". Am, Regresando un poco a la idea sobre el tipo de conexión, es que inicia desde una conexión que es meramente casual, como me puedes dar eso que nos pasa mucho con Alexa, de preguntarle información muy generales al inicio sobre, em, no sé, ponme una canción de Los Panchos y te da la información. Es decir, el primer contacto es desde la pregunta más general. A medida que ese contacto se va generando y se va ampliando, va permitiendo que, este, digamos, o formulemos preguntas un poco más cercanas para saber qué es lo que nos responde. Por ejemplo, Alexa, bueno, se supone que tengo una Alexa activada, pero no me escuchó. Le iba a preguntar, te quiero. Mm, Y lo que me suele responder es que gracias, no te da más información. Cuando se le consulta a una inteligencia artificial, no solamente es un gracias, sino que te da una respuesta lo más cercana posible a una emoción. Es decir, obviamente te va a decir, yo siento cariño hacia ti porque hemos dialogado. Pero vamos, ese sentir, pues es un sentir artificial. Sin embargo, si una persona se va con la finta de que esa mm, máquina o ese dispositivo realmente está sintiendo, ahí es donde comienza a tener el problema. claro. Soleil dice: ¿La tecnología está supliendo a los padres? ¿Esto es real? Em, Pienso que sí, o sea, insisto, no estoy respondiendo desde una cuestión teórica porque pues no se tiene mucha información desde este tema. Lo respondo al menos desde la mirada crítica, eso puedo decir, de los distintos usuarios que de pronto nos escriben o nos hablan, ¿no? De ¿qué hago qué hace usted para trabajar con su hijo? Bueno, le doy la tablet. Ah, ok, está interesante. ¿Qué hace usted cuando su hijo tiene algún problema en la escuela? Ah, bueno, igual le pido a su papá que hable con él. Ok, ¿y su papá qué le dice? Ah, bueno, que pregunte en la escuela o que eh, otra vez incitar al uso de los dispositivos para resolver determinada situación. Es decir, a medida que pasa el tiempo, percibo que sí se va soltando un poco esta interacción que se va teniendo con los infantes y que estos son más, pues más independientes. Si bien van Mm, aprendiendo más rápido, pues se tiene ese sesgo en la cuestión de la parte afectiva. Pueden aprender muy rápido, pero cómo nos vamos relacionando. claro. Yo, mi opinión personal, que es la crianza abarca muchísimo más que la tecnología, ¿no? No creo que, mi opinión, la tecnología esté supliendo a los padres, más bien nosotros como padres estamos dejando que nuestros hijos abusen mucho de la tecnología, justamente abandonando nuestras funciones de ser las principales figuras de apego y de brindar justo un apego seguro en ellos y que Claro, entonces se refugien, ¿no? Antes, fíjate qué interesante, antes, si no dábamos este tipo de apego, pues, teníamos el miedo, entonces, de que malinformaran los amigos, ¿no? Que se fueran con una bandita, que se fueran con algún grupo que no fuera sano. Pero ahora debemos de tener cuidado, de que si no les brindamos este apego, se vayan a vincular con una inteligencia artificial también, sí. ¿no? Las cosas han cambiado bastante. Bueno, se nos acaba el tiempo, Arturo, tenemos todavía 3 minutitos de programa. A manera de conclusión, ¿qué le dejarías a nuestros siminautas que nos acompañaron a lo largo de este programa? Perfecto. Primero, obviamente, las gracias por la escucha. En el segundo caso, que nos marquen, que nos llamen, que
podamos también abrir este diálogo y que sea más, pues, más enriquecedor a partir de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han escuchado, y obviamente insistir en esta parte de que vamos en la vía en que vamos conociendo este tipo de inteligencias artificiales. Es un tema nuevo, es novedoso, también polémico, tiene sus ventajas como también tiene sus desventajas y que la idea principal es pues seguirnos informando sobre eso, qué preguntar, qué información se puede obtener para que sea algo que así como pasen los años, pues podamos ir ahondando en estos puntos. Pero como siempre, regresando a la cuestión de Simisae, pues son bienvenidos, son bienvenidas. Ojalá podamos mantenernos en este chat activo, de que podamos acompañarlos en alguna situación personal, afectiva, de violencia. También tenemos una línea especializada en violencia y que podamos sí, ampliar todo este tipo de discursos, de lecturas. Claro. Y si usted tiene algún problema, no de esta índole, porque a lo mejor puede decir, bueno, yo no estoy abusando de la inteligencia artificial, o yo no me estoy enamorando de mi Alexa Ujú. o de mi inteligencia, pero su pareja se la pasa en el celular, si deja su celular y le genera ansiedad, si no puede comer sin tomarle la foto y subirla a Instagram, si tiene también un tema como de adicción a este tipo de tecnologías, pues también nos puede contactar y llamarnos. Pues muchísimas gracias, Arturo, por la entrevista de hoy. De verdad que me has dejado impresionado e impactado con toda esta información que muchos desconocemos, que creo que es de muchísima mayor accesibilidad a las nuevas generaciones porque son más natos en este tipo de información, nosotros no tanto. Entonces espero que también nuestros siminautas ahora tengan más información al respecto y tengan estos cuidados pues con uno mismo y con quien está alrededor de ellos, hijos, adolescentes y demás. Muchísimas gracias, Arturo. No, a usted y a ustedes, a los Siminautas. Me dio mucho gusto andar Sí. por acá. Y pues bueno, recuerden que cada martes y cada jueves es martes y jueves de Simichat. El siguiente jueves se va a hablar de celos. El título del programa es Celos, malditos celos. Ujú. Y que lance la primera piedra quien no ha sentido celos alguna vez en su vida. Así que yo creo que va a estar bastante bueno. Va a estar la psicóloga Erika con la psicóloga Brenda Pacheco, también de Centro CIME de Salud Emocional. Les van a estar hablando de este tema para que no se lo pierda. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de este programa. Como siempre lo he dicho, ya hasta me hacen burla porque siempre digo lo mismo, pero si algo no regresa es el tiempo y yo le agradezco el tiempo que nos acompañó. Ojalá que lo mucho, lo poco que se lleva en su casa haga diferencia en sus vidas. Conéctese, el siguiente jueves van a hablar de celos y como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Gracias Arturo, gracias a ustedes, gracias Oliver, hasta la próxima.